Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 16 de noviembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. Los fariseos le preguntaron cuándo llegará el reino de Dios. Él les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo después a sus discípulos: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán: está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo. Como el relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí los fariseos le hacen a Jesús una pregunta que también le formularían los discípulos. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios, el reino de los cielos? ¿Recuerda usted que también los discípulos de Jesús, en una de las oportunidades anteriores ya, ¿no es cierto?, le preguntaron: ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo Jesús a los suyos? ¿No están ustedes conocer los tiempos que el Padre tiene en su sola autoridad? Fíjense, aquí los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo viene el reino de los cielos? ¿Cuándo viene el reino? Claro, en general uno, hablando a propósito del reino, se imagina ya humanamente. La imaginación humana vuela muy lejos y en general pretendemos que se concrete aquello que imaginamos a través de lo que percibimos según los sentidos, porque como lo que nos manejamos es a través de los sentidos, entonces toda construcción que hacemos imaginativamente la hacemos desde la experiencia sensorial. ¿Cómo imaginamos a ver el reino de los cielos? Y imaginamos algo similar a lo que conocemos, pero más grande, ¿no es cierto?, mucho mejor, algo definitivo, algo eterno, algo que, bueno, humanamente lo concebimos también humanamente, pero esto, como dijo nuestro Señor a través de su apóstol Pablo, por ejemplo, cosas que ojo no vio, oído jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman, para aquellos que lo aman. El amor es la consecuencia de un hombre absolutamente nuevo, que ya no tiene los mismos pensamientos que tiene el hombre antes de su conversión. El pensamiento cambia, porque lo dice el profeta también. Dios hablando a través de Isaías: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los caminos de ustedes. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes. Vamos a pensar entonces con la mente de Cristo. Sí, porque el hombre ha recibido, el hombre que ha creído, el hombre que vive verdaderamente la enseñanza de Jesús, el hombre ha recibido algo que lo guía a la plenitud de la verdad, que es el Espíritu Santo. Entonces el hombre pasa a ser templo del Espíritu Santo. El hombre nuevo es una nueva criatura. Y sus pensamientos son nuevos y sus caminos son otros. Y entonces ya no piensa como el hombre viejo.
Aquí los fariseos seguramente imaginaban el reino de los cielos a su manera, así como leían la Escritura, por ejemplo. Ellos estaban frenados en la letra, pero no penetraban esa letra y no entendían espiritualmente lo que en realidad estaba siendo dicho por la palabra espiritualmente. Y entonces, claro, se equivocaban. La interpretación que hacían ellos era literal, era muy humana cosa, pero no era la que hacía Dios por medio de su revelación a través de la palabra. Cristo es la palabra y es el cumplimiento de todo aquello que está escrito. Entonces lo que nos enseña Cristo es lo que les está diciendo aquí, por ejemplo, a los fariseos. Cosa o respuesta que ellos seguramente no esperaban o esperaban de otra manera. El reino de los cielos no viene ostensiblemente, así como una cosa impresionante, espectacular, no. El reino de los cielos no lo busquen aquí o allá, en un lugar determinado, en un lugar espacial, digamos, conforme al pensamiento limitado del espacio-tiempo, que es el que tenemos desde un racionalismo extremo mientras estamos todavía en el mundo de la mortalidad y participamos de él. No, el reino de los cielos en medio de ustedes está. Búsquenlo adentro, no lo busquen afuera. ¿Se da cuenta? Como citábamos en el día de ayer, no vayan a buscarlo más allá. Está en el más acá, está en regresar a casa, en bucear, en buscar en uno mismo aquello que Dios ha depositado en uno mismo. Porque el lugar donde quiere habitar el Señor como Rey es nuestro corazón. Pero claro, un corazón cambiado, un corazón que es una sana habitación para aquel que es la plenitud de la vida, y la plenitud de la vida en nosotros. En algún lugar dice San Pablo también, el reino de los cielos no consiste en el comer y en el beber, sino que el reino de los cielos es paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, cuando en nosotros pasen a comandar nuestra forma de ser, de vivir, de actuar, de pensar, cuando pasen a comandar la justicia conforme a la voluntad de Dios y la paz consecuente al ejercicio de esa justicia, que en definitiva es lo que, siempre nos dice la palabra, que en definitiva, ¿qué es eso? Y eso es amar, es el amor, es la vida, es la sabiduría de Dios. La sabiduría increada que en nosotros pasa entonces a ser la forma habitual, porque es la única forma de ser. La única forma de ser, la que Dios quiere, para que seamos verdaderamente reino suyo, ¿cuál es? Y esa sabiduría que viene de Dios, no estamos hablando de acá de ningún tipo de sabiduría ni conocimiento intelectual, sino estamos hablando de esa sabiduría que en nosotros, por ejemplo, estamos hablando de justicia, de paz, de alegría. Claro, la alegría de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Ahí empieza. Y de ser portadores de un Dios. Ahí nos habita el Señor, ¿se da cuenta? Y entonces, de ser cercanos a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo y de entregarle a nuestro prójimo eso que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho en nosotros el Señor? Cuando ha venido a nosotros y lo hemos recibido. Primero cambiar el corazón. Este corazón de este corazón de piedra insensible que teníamos, por un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que realmente es, como dijimos recién, ¿no?, una sana habitación para que Dios more en él. ¿Se da cuenta? Y entonces, en nosotros, portadores de ese Dios, no lo busquemos aquí y allá. Está en nosotros. El reino de los cielos en medio de vosotros está. Entonces que no le vengan a decir, mira, el reino está acá, el reino viene ahora el tal día de tal año. No, está en usted. Usted está viviendo esta palabra, usted está amando. En usted ya no predominan como antes los pensamientos viciosos, los vicios mismos, consecuencia, ¿no es cierto?, de ese modo anterior de pensar. En usted ahora habita la virtud,
esa virtud que procede de Dios. Decimos la fe, la esperanza, el amor. Sí, ahí verá usted los días del Hijo del Hombre. Ahí en usted se producirá la venida del Señor. Verá al Señor. ¿Sabe cuándo lo va a ver? Cuando usted ande en este mundo como Él anduvo. Entonces se dará cuenta de algo que solamente de Dios procede. Porque usted estará unido a Dios. Y estará unido verdaderamente, no literal o culturalmente. Los fariseos, claro, predicaban una religión, uno diría a su manera, sí, a la manera ingenua que realmente lo entendían. Pretendían ellos ser conocedores. Pero el conocimiento, hermanos, de estas cosas se tiene a través de la experiencia solamente. No a través de la mera lectura, Tantas veces lo decimos, sí, usted puede conocer mucho todos los versículos, los capítulos, los libros bíblicos, los puede conocer de memoria, pero usted vive esto, y si no vive, no lo conoce. Porque usted puede oír hablar de alguna persona, le pueden hablar de esa persona, decir muchas cosas, pero usted la va a conocer cuando la tenga enfrente suyo. Cuando sea usted el que tenga una experiencia común con esa persona. Entonces la va a conocer verdaderamente. Entonces usted podrá decir fulano de tal o cual forma. La palabra de Dios es conocida solamente cuando se la ejerce. Y se la ejerce a través de todo esto que nos enseña el Señor. Paz, gozo en el Espíritu Santo. Cuando usted es verdaderamente templo del Espíritu Santo, porque es lo que somos, entonces usted es verdaderamente conocedor de la palabra y usted es verdaderamente reino de Dios. Después deje que Dios haga todo lo que tiene que hacer. ¿Qué es qué cosa? Lo que mencionamos de San Pablo, que son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman. Pero ame a su prójimo. Y por supuesto ame a Dios, porque si ama a su prójimo, a quien ve, entonces ya puede decir que ama a Dios a quien no ve. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor. Y como bien decías, solo en el servicio al otro por amor a Dios podemos realmente comprobar que el reino de Dios está aquí y que nosotros tenemos que ayudar a construirlo. Y es así, Patricia. Tenemos que ser miembros de ese reino y a través de nosotros, como el Señor nos ha mandado, ¿no es cierto? La palabra dijo el Señor como Hijo del Hombre, como hombre, no es mía, sino del Padre que me envió. Y ahora nosotros decimos, la palabra no es nuestra, sino del Señor que nos envió. Y tenemos que ser instrumentos y al mismo tiempo, instrumento y partícipe, reino. Miembros de ese reino. Somos miembros de la misma ciudad que habitamos. Somos miembros del reino y al mismo tiempo reino. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de alegría, tu espíritu de paz, tu espíritu de cercanía. Tu espíritu, Señor, que nos transforma en verdadero reino tuyo. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.